Despierta, borinqueño, que anda. Un saludo patriótico a toda nuestra audiencia y bienvenidos una vez más a La Voz Boricua, el programa de afirmación nacional que fomente el análisis de temas de carácter político, económico, social y cultural distinto a lo que nos tienen acostumbrados en este país. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y le habla José Luis Fernández Pagán, su moderador. Hoy vamos a profundizar más sobre el proceso de vistas públicas que se llevó a cabo esta tarde en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos sobre los proyectos de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de autodeterminación del pueblo por la descolonización de Puerto Rico y el de Darren Soto para la admisión de nuestro país como Estado de la Unión. Para abundar con la discusión de este tema, contamos con la participación de Daniel Vilá Rivera, quien es el embajador del Estado Nacional Soberano de Borinquen ante la Organización de las Naciones Unidas. También contamos con el doctor Ramón Nenadich, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. También contamos con el doctor Francisco Jordán, líder cooperativo y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico, y Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y sin más preámbulos, vamos directo al temario de hoy, ya que nuestra responsabilidad orientar a nuestro público sobre los objetivos que persiguen estas propuestas y las diferencias que hay entre las mismas. Vamos a comenzar con Ramón. Ramón, ¿podrías hacernos un resumen de lo que ocurrió en las vistas públicas realizadas esta tarde en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Sí, saludos a toda la audiencia de este programa y a los panelistas, a nuestro director técnico también. Bueno, básicamente yo estuve viendo casi la totalidad de las vistas hoy y sentí una gran decepción por lo que ocurrió allí. Eso no fueron unas vistas, eso fue un circo, eso fue un teatro donde se comprobaron varias cosas. Número uno, que allí lo que había era una componenda entre Jennifer González, Pedro Pierluisi y los testigos que ellos llevaron a las vistas y los representantes que apoyan el proyecto de Darren Soto y Jennifer González del acta de admisión como Estado. Y por otro lado, en el otro lado del cuadrilátero estaba Nidia Velázquez con su séquito también de congresistas que aplaudían todo lo que ella decía, que incluso en ambas situaciones los congresistas le cedían su tiempo, no hacían preguntas prácticamente, excepto 2 o 3, y le cedían su tiempo a Jennifer o a Nidia para que ellas entonces se despacharan con la cuchara grande con los testigos que llevaron. Entonces eso en realidad, a mi modo de ver, es un fiasco, porque de 3 horas que duraron esas supuestas vistas, mejor dicho, ese circo, de 3 horas, los congresistas ocuparon 2 horas prácticamente del tiempo. Si son unas vistas públicas, es para que el público participe y por lo tanto debieron de haber tenido muchos más testigos de acá o de la diáspora que pudieran hablar sobre cada uno de esos proyectos, los pros y los contras, y los congresistas dedicarse nada más que a hacer preguntas a los testigos que ellos quisieran. Pero realmente eso deja mucho que decir y es una demostración que en el Congreso de los Estados Unidos lo que se está haciendo es jugando con nosotros otra vez. Francisco, estas vistas incluían también el proyecto de autodeterminación
sometido por Nidia Velázquez, Alessandria Ocasio, y este proyecto, pues lo que está pretendiendo es que el pueblo tome una decisión con relación a el estatus y las relaciones que tiene que tener, quiere tener con Estados Unidos. Háblanos sobre este proceso de libre determinación. ¿Debe estar controlado por el Congreso de los Estados Unidos o debe ser realizado por nuestro pueblo sin ninguna inherencia extranjera? ¿Y por qué? Sí, obviamente no puede estar controlado por el Congreso. Nosotros aquí tenemos una situación, si tú entrenas un perro durante mucho tiempo para que sea dócil y sea amigable, no esperes que defienda a tu casa cuando lleguen extraños. Si tú sometes a un pueblo a una situación de fuerza, de imposición, de explotación, pues no esperes que de la noche a la mañana puedan decidir por sí mismos lo que quieren, porque realmente no van a poder. En este caso, ya ha quedado establecido por los mismos procesos legales de los Estados Unidos, que según la ley del colonizador, según la ley del Congreso, nosotros somos un territorio colonial. Y como territorio colonial, según la definición de ello, la soberanía está conculcada por el Congreso. Es decir, la soberanía nuestra, el Congreso no las arrebató. Para que haya un proceso de autodeterminación válido, tiene que haber un espacio en que el pueblo recupere esa soberanía, en que el pueblo se eduque en lo que significa tomar decisiones propias sin la intervención extranjera. Y eso no está ocurriendo. Todo proceso que se inicie en el Congreso y que sea dominado de esta manera es inválido en derecho internacional. O sea, desde 1960 la resolución 1514 estableció que el colonialismo debe desaparecer, que el colonialismo es una explotación inaceptable, que se deben tomar todas las medidas necesarias para erradicar el colonialismo. Estados Unidos lo que hizo fue buscó el subterfugio de Lela para seguir explotando este pueblo. Así que es inaceptable, obviamente no es un proceso de autodeterminación, de libre autodeterminación. Yo lo que veo en este proyecto de Nidia Velázquez y de Alessandra Ocasio, que el título es Autodeterminación del pueblo de Puerto Rico para descolonizarse. Pero lo que estoy viendo en este proyecto es que es el Congreso el que nos está definiendo las fórmulas de descolonización, porque no está incluyendo la estadidad. Y también está diciendo, sometiéndonos a este proceso, porque lo que vamos a someterles unas propuestas, vamos a venir con esas propuestas a presentarlas a Puerto Rico, y ellos son los que van a tener al fin y al cabo la decisión de si nos aceptan la votación en ese plebiscito que se vaya a establecer. Daniel, tú desde el punto de vista como embajador del Estado Libre, del Estado Nacional Soberano de Borinquen ante las Naciones Unidas, háblanos sobre esta situación colonial, qué es lo que hablan las Naciones Unidas, cuáles son todo este ámbito de resoluciones que han habido desde el 72, 36 resoluciones. Explícanos qué está pasando en las Naciones Unidas y por qué estamos yendo a estas vistas de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, primero saludos a todo el público Radio Escucha, y me puse bien contento ahí porque pensé que también me iban a aceptar como embajador del Estado Libre Asociado. Me encantaría hacer eso, ya que obviamente impulsaría un Puerto Rico soberano independiente. Sí, nuestra opinión sobre esto es que, y de hecho en el día de hoy no pude escuchar las vistas, ¿verdad? Porque estuve en la calle, estaba atendiendo unos asuntos. Yo soy también coordinador laboral de un centro migrante que tiene más de 5,000 miembros, se llama Sisa Pacari Centro Cultural y Laboral.
pero sí leí el testimonio de Aníbal y también tuve la oportunidad de leer lo que declaró Manuel Natal. Y francamente, uno busca en todo este proceso, ¿verdad?, una especie de consenso. Sabemos que ya en Puerto Rico estamos cansados de tanto divisionismo, tanta faccionismo, y que se tiene que buscar en un momento dado una especie de consenso a nivel nacional. ¿Nos parece que el Estado Nacional Soberano Boriquén es ese organismo que puede conducir hacia eso? Yo lo que temo es que estamos viendo en el siglo XXI una reinvención del imperialismo o el colonialismo con Puerto Rico. En el 52, los 1950 y luego lo mejoran para los 70 y 80, vimos como la colonia tiene el grandioso nombre de Estado Libre Asociado. Y ahora con esta humillación que nos presentan los compañeros, que de nuevo la Ocasio y la Velázquez tienen buenas intenciones. Yo sé que sus intenciones son buenas, pero a los que nos conduce esto es a poner una versión, una estampilla o un sello en el siglo XXI a la colonia de los Estados Unidos conocido como Puerto Rico. Y nos parece que muy correctamente nosotros en Puerto Rico y los que apoyamos la independencia aquí, se tiene que movilizar al pueblo, buscar la unidad, el frente amplio más grande posible en Puerto Rico para derrotar, porque no puede ser el amo, el propio amo, el imperio que invadió a Puerto Rico y mantiene a Puerto Rico bajo su bota, el que decida en un momento dado que ya el pueblo de Puerto Rico es soberano. No, el pueblo de Puerto Rico tiene que convocar su propia asamblea constituyente y decidir qué es lo que va a hacer. Ramón, obviamente me das la impresión de la gran decepción que tuviste con esta vista en la tarde de hoy. ¿Qué tú tienes que agregar sobre ese asunto y con lo que acaba de explicarnos Daniel del proceso que debería ser el de descolonización y con relación a las Naciones Unidas? Bueno, miren, en primer lugar, existe lo que se llama el derecho internacional. Ese derecho internacional es el que ha sido avalado fundamentalmente por la Organización de las Naciones Unidas desde que se fundó en el 1946, después de terminada la Segunda Gran Guerra Mundial. Lo que pasa con ese derecho es que los países poderosos no lo respetan. No quiere decir que no exista. No quiere decir que ellos no estén obligados jurídica y moralmente a respetarlo, porque ellos son firmantes de gran parte de los tratados y las convenciones de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que en algunos casos ellos no lo respetan. Ese es el caso nuestro. En el caso nuestro, el Comité de Descolonización de la ONU ha aprobado 36 resoluciones desde los años 70 hasta hace 2 años, que fue la última resolución, instando a los Estados Unidos a resolver el problema que ellos crearon aquí, porque el problema colonial es de ellos, fundamentalmente. Nosotros lo padecemos y lo sufrimos, pero ellos son los causantes del problema. Entonces, desde ese punto de vista, ahora ellos quieren venir con este nuevo juego, con esta nueva trampa para engañar otra vez al pueblo. Y yo estoy de acuerdo con Daniel de que Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio no están obrando de mala fe, lo están haciendo de buena fe. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí un refrán que dice que de buena fe está empedrado el camino al infierno. Y ese es el caso de este proyecto. Este proyecto no va a resolver nada para nuestro país. ¿Por qué? Pues en primera instancia, porque lo que está planteando es elegir a 75 delegados a una convención constituyente para resolver el estatus, pero esos 75 delegados, ¿quiénes van a ser? Pues mayoritariamente los estadistas y los estadolibristas, y se van a trancar y no se va a resolver nada entre ellos. Entonces, ¿qué provee el derecho internacional de las Naciones Unidas para los casos coloniales? Número 1, que las potencias coloniales tienen que traspasar los poderes soberanos que le conculcaron, que le robaron a las colonias cuando las invadieron.
que ese es nuestro caso, porque nosotros teníamos soberanía en el 1897, aunque era limitada, pero fue otorgada por la Carta Autonómica y reconocida por la corona española. Y número dos, que ellos tienen que retirar todas sus agencias de aquí. Una vez traspasen los poderes a nuestro pueblo, tiene que haber un periodo de gracia de entre 7 a 10 años en que el pueblo se gobierne solo de manera soberana, libre e independiente, para que luego que esté debidamente educado e informado, el pueblo pueda optar por una decisión de esa índole, ya sea permanentemente la independencia y la soberanía, o un pacto de libre asociación con los Estados Unidos, o la integración a los Estados Unidos como Estado. De lo contrario, todo eso es fraude, todo es ilegal y todo es violatorio de nuestros derechos humanos y políticos. Francisco, este proyecto digo, en el día de hoy, en las vistas, se estuvo tanto en el proyecto de Nidia Velázquez y Alessandro Ocasio, y como en el proyecto de Darren Soto, se estuvo hablando mucho sobre la estadidad, y la estadidad se está hablando como si fuera una fórmula descolonizadora. ¿Es la estadidad realmente una forma descolonizadora para Puerto Rico? Sí, claro que no. Hace unos días escuché a un comentarista, Jay Fonseca, que decía que no entendía por qué Jennifer González no aceptaba el proyecto de Nidia Velázquez, porque los dos proyectos conducían inevitablemente a la estadidad. O sea, es como decía Ramón, esto es un juego para el Congreso, ¿verdad? Fíjense que este asunto está ante el Comité de Recursos Naturales. Y a mí no me extraña en absoluto, porque para Estados Unidos, para el Congreso, nosotros somos un recurso para explotar, para aprovecharse, para sacarnos el jugo. O sea, no somos un pueblo, no somos una nación, somos un recurso natural. Así que, obviamente, la estadidad no es un método de descolonización, y menos en estas circunstancias, tratando de empujarla sin que el pueblo tenga el sosiego de educarse y autodeterminarse después de haberse ejercido los derechos de la soberanía. Daniel, desde el punto de vista, tú como embajador ante la ONU por el Estado Nacional Soberano de Borinquen, ¿qué más se puede hacer ante la ONU para que se trabaje seriamente? Porque ya vemos que desde el 72 salieron 36 resoluciones, pero seguimos en las mismas, y Estados Unidos sigue en las mismas. Claro, a lo mejor es que ellos están dando con estos proyectos de descolonización, están ante esta encerrona de que no saben qué hacer con la colonia. Tiene tantos problemas la colonia, y ellos mismos están con estos revoluciones que ellos tienen, y o sea, ¿qué se puede hacer? Además, porque vemos que estas vistas, estos proyectos no son unos proyectos reales de descolonización, pero tampoco vemos que Estados Unidos está como tirándonos, soltándonos la cuerda para que nosotros no lleguemos a ninguna conclusión definitiva, y ellos pues continuar con la colonia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mi opinión es que, francamente, el trabajo que se ha hecho en las Naciones Unidas a través de las décadas ha sido fructífero, es muy bueno, muy positivo, y se tiene que continuar por ese camino. ¿Por qué? El Comité de Descolonización, la Asamblea General, las Naciones Unidas, no ha apoyado a los Estados Unidos en ningún momento. Siempre han apoyado la posición, básicamente, de los que vamos allá a denunciar que Puerto Rico es una colonia. Y he testificado una vez en el 2019, y en otras ocasiones he estado en el público, y sé cómo esa situación es positiva para Puerto Rico. A mí me parece que lo que sí dijo el compañero Jordán, quisiera un 30 segunditos decir que eso es brillante,
porque por eso precisamente, hablando no de las Naciones Unidas, del Congreso yanqui, Puerto Rico está en el Comité de Recursos Naturales, no solamente porque lo explotan, pero también porque Puerto Rico, y esto debemos de tenerlo claro porque va a ser la base de nuestro desarrollo en el futuro, tiene petróleo. Esto está requete comprobado a través de décadas y lo están escondiendo hace décadas. Puerto Rico tiene petróleo en sus terrenos, fuera en la mar, y al interior tiene también grandes recursos naturales. Sabemos que tiene oro, tiene otros minerales. No estamos diciendo necesariamente que se tiene que explotar de la manera que lo han explotado otros, pero ciertamente Puerto Rico sí tiene grandes recursos naturales y su mayor recurso es el pueblo, ¿verdad? Me parece que el trabajo que está haciendo el Estado soberano, precisamente a nivel internacional, con embajador en México, posiblemente en Malasia, posiblemente en otros países de América Latina y quién sabe si de Europa. Tenemos que continuar ese trabajo de conseguir embajadores en otros países, número uno. Número dos, al interior de Puerto Rico, continuar buscando una mayor unidad entre todos los sectores antiimperialistas, anticolonizadores en Puerto Rico, porque al fin y al cabo, quien va a decidir que Puerto Rico va a ser libre no van a ser las Naciones Unidas, tampoco va a ser el Congreso, va a ser el pueblo de Puerto Rico, que un día es la fantasía, la ilusión, lo que yo pienso que va a suceder. El pueblo de Puerto Rico se va a tomar el edificio de la legislatura, va a tomar la fortaleza y va a establecer en Puerto Rico lo que debe de ser. Hasta que llegue ese momento, creo que tenemos que continuar trabajando con todas las fuerzas independentistas en Puerto Rico, soberanistas, y buscar la unidad. Eso yo lo llamo y he estado haciendo una campaña que me la había recomendado Ramón O'Neill, que es nuestro embajador en México, que decía que nosotros tenemos que hablar y promover de que la patria es primero y que la fuerza descolonizadora está en la unidad de los grupos y los movimientos patrióticos de Puerto Rico. Y Ramón, sobre eso precisamente es lo que estamos hablando. El Estado Nacional Soberano de Borinquen ha trabajado a través también de una asamblea de pueblo por la descolonización y ha también trabajado con un anteproyecto de ley por la descolonización. Háblanos sobre eso. ¿Hay alguna diferencia entre este anteproyecto de ley que ha preparado la Asamblea de Pueblo a través del Estado Nacional Soberano con relación a los proyectos 2070 de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio y el 1522 de Darren Soto? Hay grandes diferencias con relación a esos tres proyectos. La primera diferencia de nuestro proyecto, que es la ley número 1 de la Asamblea Permanente por la Descolonización y la Soberanía Nacional Boricua, lo que plantea es precisamente que sea nuestro pueblo, es decir, internamente nosotros como país, como nación, que ejerzamos nuestros derechos soberanos a decidir nuestro futuro. Desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos planteando es que no hay que ir al Congreso a llevar nada, a hacer nada por ahora. Cuando vayamos al Congreso es cuando nosotros ya hayamos desarrollado un proceso interno de libre determinación, nombremos una comisión negociadora de alto nivel para que negocie con los Estados Unidos y que el Congreso de los Estados Unidos nombre otra comisión o el presidente de los Estados Unidos nombre otra comisión negociadora y esas dos comisiones se sienten en una mesa a negociar la salida de los Estados Unidos de aquí, porque es que ya se tienen que ir, porque tienen ya 123 años de estarnos explotando, de estarnos reprimiendo, porque aquí lo que existe es un régimen represivo de terrorismo de Estado que ha llevado a nuestro pueblo a temerle a la libertad, a la independencia y temerle a salirse del dominio colonial de los Estados Unidos
por toda esa represión. Daniel, ¿algo más que tengas que agregar sobre lo que acaba de decir Ramón como estrategia para descolonizar a Puerto Rico? No, absolutamente nada. Podría repetir lo que él dijo, pero me parece que sí, el poder, la soberanía radica en el pueblo de Puerto Rico. Me parece que la campaña de nosotros tiene que ser hacer al pueblo consciente de que ese pueblo sí tiene ese poder. Hasta que el pueblo no se dé cuenta, vamos a seguir siendo colonia. Los Estados Unidos incluso pueden la semana que viene declarar que Puerto Rico es una república independiente. Sabemos que será una república PLL, más colonia que nunca. Ya hemos visto cómo ellos se comportan con los países de América Latina y el mundo, que invaden cuando a ellos les da la gana. Nos parece que sí, es el pueblo el que tiene que un momento dado decidir, no, vamos a ser libres, y como muy bien expresó el compañero Ramón, entonces presentar una comisión para el trabajo de transición. Pero tiene que ser en estos próximos 3 o 4 años. Mi opinión finalmente es que creo que ya no solamente los Estados Unidos, a nivel global, estamos en una gran depresión 2. Esta gran depresión es peor que la del 1929. Donde se encamina todo esto es a un gran conflicto a nivel internacional del gran capital y de los trabajadores. Que los trabajadores ya busquemos la unidad y busquemos la soberanía. Francisco, definitivamente, entonces hay mucho trabajo que hacer para educar a este pueblo, porque el proceso de 123 años de americanización que hemos tenido por el imperio norteamericano, hay mucha gente que están pensando constantemente, ay, ¿qué vamos a hacer si somos independientes? Nos vamos a morir, vamos a perder la ciudadanía, nos van a quitar los cupones, nos van a quitar los beneficios. Háblanos sobre eso. Sí, brevemente, que se está acabando el tiempo. Sí. Sin duda, mira, los estadistas han estado proponiendo la igualdad, pero para ellos la igualdad es recibir más dinero. Lo que tenemos que preguntarnos los boricuas es, ¿qué es lo que ese dinero va a comprar? ¿Cuál es la igualdad que estamos buscando? Obviamente nos están tratando de comprar. La tarea de nosotros, como dijo Ramón, es una tarea de años. Es una tarea donde vamos a continuar orientando y educando al pueblo para que el pueblo sea el que diga, mire, señor Cangrimán, ya se tiene que ir. Cuando el pueblo diga eso, pues entonces ya estaremos listos para ejercer la soberanía y para ser independientes. Esa es la única opción que nosotros tenemos. Los estadistas van a seguir con su prédica de igualdad es igual a más dinero. Y queremos más dinero y claro, el sometido ahora, boricua sometido, va a aceptar eso. Nosotros tenemos que cambiar esa realidad. Esa es nuestra tarea. Eso, y es un trabajo que tenemos que trabajar y tenemos que, a través de las asambleas del pueblo que estamos llevando en las plazas, pues estamos trabajando con ellos para crear, para que los grupos patrióticos nos podamos unir en una sola voz y poder trabajar ese plan de descolonización. Bueno, así llegamos al final de este programa. Gracias a los panelistas, los doctores Ramón Nenadich, Francisco Verdán y el embajador Daniel Vilá por su participación en La Voz Boricua, y a nuestro director técnico Freddy Vadillo. Las personas interesadas en participar o contribuir con este programa, La Voz Boricua, pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, o nuestro portal web ensb.info. Nos despedimos por hoy de parte de su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.